Las elecciones en Georgia y las elecciones en Rumanía. Bueno, lo de Georgia es una cosa realmente interesante porque Georgia claramente tiene una influencia muy importante con Rusia. La influencia muy importante con Rusia, sabéis que viene a partir de la guerra de 2008, cuando toman la Osetia del Sur y Abjasia, esta no lo he señalado. Sabéis que Osetia del Sur tiene un túnel que la vincula con Osetia del Norte. Y por cierto, toda esa región del norte es donde estaban los alanos. Es decir, aquellos que, moviéndose por el mapa, acabaron en España. Los alanos que venían de los osetios, se fueron moviendo por el mapa y fijaros, llegaron hasta España, pasaron de largo España, llegaron a dominar todo lo que era Extremadura y la parte de Cartagena y llegaron hasta Túnez. Estos alanos, pues su origen está ahí. En cualquier caso, Georgia es un país que, con el resto de los países del Cáucaso, son muy apetecibles para Rusia porque, como ya hemos comentado, la posibilidad de llevar por allí todo tipo de productos energéticos, gas y petróleo, por oleoductos y gasoductos, es muy tentadora y daría muchísimo dinero. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, pues ahora tenemos un follón importante porque en las elecciones que se han producido en Georgia, pues ha ganado con una mayoría suficiente, quiero decir, mayoría absoluta, el llamado Sueño Georgiano, es el partido Sueño Georgiano Democrático. Y, sin embargo, los otros partidos que son más proeuropeos han sufrido una gran derrota, porque Sueño Georgiano Democrático, me olvidé decirlo, es un partido más bien anti-europeo y algo prorruso. Los números han cambiado un poco, por lo que he visto esta tarde, y se ha corregido un poco, pero siguen teniendo los del Sueño Georgiano 89 escaños de 150, por lo tanto, mayoría absoluta, ya que la mayoría absoluta está en 76. Para que os hagáis una idea de la ideología de los distintos partidos, os he hecho una pequeña tabla, bueno, se la he pedido a ChatGPT que la hiciera. Sueño Georgiano, partido de centro-izquierda, inicialmente pro-occidental, pero que en los últimos años se ha cambiado completamente, una deriva más nacional conservadora y prorrusa. Bueno, Coalición para el Cambio, liberales, europeístas, que abarca de todo, desde Milei hasta cierto progresismo, desde hasta los tibios socialdemócratas como yo, minarquistas, etcétera, etcétera. Unidad Movimiento Nacional, prooccidental reformista, que aboga por la integración de Georgia incluso en la OTAN. Georgia Fuerte, tercera vía prooccidental, que mueve la unidad ideológica e integración europea para contrarrestar la influencia rusa. Y luego Gajaria para Georgia, que es un movimiento personalista de un político georgiano, Gajaria, que es centrista también pro-europeo, pro-OTAN. Es decir, los únicos que están en contra del proyecto de la OTAN son los que han ganado las elecciones presuntamente. ¿Por qué decimos presuntamente? Pues porque ha empezado a surgir por todos lados vídeos acerca de posibles irregularidades en las elecciones. Vídeos como estos, que yo creo que son un poco demostrativos, en los cuales hay gente acompañando a gente para vigilar que votan, para indicarles que deben votar. En fin, de estos vídeos hay muchos, podéis encontrar la intebarata. Lo que pasa es que georgiano se nos da mal, no solamente por cómo se debe pronunciar, sino por la grafía. Es una grafía, como veis, absolutamente imposible. Ahí todos los países del Cáucaso tienen grafías distintas. Yo tengo en el despacho un Padre Nuestro en armenio, que me regaló un alumno, un doctorando que tuve hace muchos años, hombre brillantísimo y casado con una armenia, y absolutamente ilegible. Otra cuestión que se ha hablado mucho de las elecciones ha sido esta cuestión de que las papeletas de voto había que marcarlas y las papeletas eran de mala calidad, de tal forma que se transparentaba por el otro lado. Con lo cual, cuando se metían en estas máquinas que registran el voto, la gente podía ojiplatear qué habías votado. Y por lo tanto, había una posibilidad de hacer un apaño de las elecciones. Por otra parte, sabéis que meses antes aprobaron la ley de agentes extranjeros, típica ley, que de estas hay muchas, por las cuales se prohíbe que haya organizaciones que reciban más del 20% de su presupuesto de organizaciones extranjeras, con la intención de que no haya una influencia extranjera sobre esas instituciones, ONGs, lo que sea, o think tanks o lo que sean. Pero como al parecer la escritura, es decir, el texto, y yo no me he tomado la molestia de mirar, ya os lo advierto, es muy parecida a la ley que promulgó Vladimir Putin a partir de 2012 para aplacar las protestas de todos los opositores que estaban
irritadísimos con que Vladimir Putin hubiera tomado la decisión de presentarse por tercera vez a la presidencia. Recordad que él gana en 2008 deja de ser presidente, 2 mandatos, pone a Dmitry Medvedev, esa luminaria intelectual y política rusa, de presidente, él se pone de primer ministro y en 2012 cambia la constitución, bueno, antes de 2012, para que él se pueda presentar todos los mandatos que le dé la gana presidente. Que eso de ser primer ministro y tener al otro haciendo los viajes, pues no debía gustarle. Con lo cual, la reacción de la oposición ha sido una reacción muy violenta, porque entre la sospecha de pucherazo y el hecho de que les están poniendo leyes que pueden limitar la capacidad de hacer oposición, pues están viendo que el país se lo están copando. Y tenemos ahora mismo un movimiento muy Euromaidán. Las escenas bueno, ya tiene 2 tomas, este tipo de lanzacohetes, que yo no sé qué efectividad y qué daño pueden hacer a la policía, pero a mí no me gustaría que me tiraran con eso, evidentemente. Pues están siendo manifestaciones que en principio fueron tranquilas, festivas, todos ahí con las banderitas europeas, y ahora se están convirtiendo en manifestaciones cada vez más violentas, lo cual ya pone también al gobierno actual de Georgia pues en la pista de poder reprimirlas de forma muy fuerte. Hay otro asunto interesante, y el otro asunto interesante es que el gobierno que ahora mismo que está en el poder, el gobierno del sueño georgiano, cuyo primer ministro es Irakli Kobakidze, en realidad tiene una fuerza superior o alguien que le manda más arriba, y ese alguien que manda más arriba es Bidzina Ivanishvili, que es el típico oligarca de todos estos países exsoviéticos, el típico oligarca, que a partir de los años 90, cuando todo se derrumba, cuando se consigue la independencia, dice, estupendo, tenemos un país para forrarnos, y el tipo se forra. Y se forra con muchos negocios distintos, desde la banca, la telefonía móvil, todo lo que queráis, pues ahí estaba el muchacho metido en todas las cuestiones. Y bueno, pues este es el padre, el que sobrevuela el partido sueño georgiano. Y entonces este es el que está más girado hacia los rusos. Por cuestiones económicas, por cuestiones de simpatía, por cuestiones, yo creo que por todas las cuestiones. Ivanishvili seguramente tiene intereses múltiples vinculados a Rusia, y ahora ha visto la oportunidad, conjuntamente con el propio interés ruso, de ir moviendo estos países en términos políticos hacia la esfera rusa. Cosa que a Rusia le interesa especialmente porque ya no creo que tenga más tanques que quemar en otras guerras. Entonces, estas aventuras le salen muy caras a los países. Meterse en una guerra es un follón realmente carísimo. Razón por la cual Vladimir, yo creo que se tenía que haber pensado mejor la idea esta de lanzarse a la guerra directamente, porque uno sabe cómo empieza, pero no sabe cómo acaba. Entonces, desde ese punto de vista, la situación social en Georgia está muy revuelta, y está muy revuelta por la acumulación de todas estas cuestiones. ¿Qué es lo que está pasando en Rumanía? Bueno, en Rumanía está pasando una cuestión distinta. Es que en las elecciones presidenciales, un miembro del partido más a la extrema derecha, se podría decir, o más conservador, con ciertos aires prorrusos, que defiende que la OTAN no debería tener esa presencia, por ejemplo, de las baterías Patriot dentro de su territorio, esas cosas, pues habiéndose ido del partido en el que estaba, en el que militaba, y presentándose como independiente, de repente en la primera vuelta de las presidenciales gana suficientemente, creo que tenían que pasar del 20%, pues gana Salin Georgescu y luego otra candidata de centro derecha, Elena Lasconi, una periodista. El anterior, Salin Georgescu, era un funcionario que llegó incluso a estar en las Naciones Unidas, dedicado a cuestiones de sostenibilidad, medio ambiente y esas cosas. Pero poco a poco ha ido moviendo su discurso hacia un discurso anti-europeísta y un discurso anti-OTAN. Y que nosotros estamos aquí muy cerca de la guerra, imagínense ustedes que los rusos arrasan Ucrania y se meten en Moldavia, que eso qué va a ser de nosotros, entonces mejor llevarse bien con ellos. Bueno, pues a ver, ármate. ¿Sí? En cualquier caso, esa victoria es muy sorprendente, pero ha habido todo tipo de protestas acerca del recuento de votos, incluso por cuestiones que favorecían a la candidata opositora, a esta mujer, a Elena Lasconi. Y el caso es que ahora está el Tribunal Constitucional pensándose si no hay que repetir las elecciones. Ya veremos qué es lo que pasa. Pero lo que ha ocurrido también es que había una expectativa por las encuestas
de que como los grandes partidos, el Partido Liberal y el Partido Socialdemócrata, se habían hundido en las presidenciales, este hombre, Gheorghe Simión, podía llegar a presidente del país. Gheorghe Simión es miembro de la Alianza por la Unidad de los Rumanos, partido del que salió precisamente Gheorghescu. ¿Qué ha pasado en las elecciones? Pues ha pasado en las elecciones que la gente se ha sentido atemorizada y ha votado al Partido Socialdemócrata en primer lugar, luego a la Alianza por la Unidad de los Rumanos y en tercer lugar al Partido Nacional Liberal. Es decir, primero y tercero los partidos tradicionales que ya habían causado desconfianza, hartazgo dentro de la población, y en segundo lugar, el partido Alianza por Rumanía, que como os digo es un partido claramente antiliberal. ¿Cuáles serán ahora las alianzas? Pues ya lo veremos. Vamos a antiliberal, pero vamos a ver, que lo quería aclarar y ya se me estaba escapando. Antiliberal no en el sentido de lo que hemos visto antes de Ivanishvili y compañía, es decir, prorruso, sino antiliberal en el sentido de Víctor Orbán. Es decir, es un movimiento muy parecido, tanto el Gheorghescu como el del Partido de Alianza por Rumanía, son partidos próximos a la esfera ideológica de Víctor Orbán, que nunca se van a abrazar a los rusos, pero que no quieren perder esa vinculación y que quieren tener cierta independencia respecto de la burocracia de la Unión Europea y sus decisiones y también de la OTAN. Pero sí, pero manteniéndose. Entonces, fijaos, ¿no? Es este tipo de situación, pero había causado mucho alboroto. Entonces puede haber una alianza proeuropea y reformista con Partido Socialdemócrata, Partido Nacional Liberal y la Unión Salvar Rumanía, que es un Ciudadanos, un partido que lo que quiere es renovación institucional, etcétera, etcétera. Luego, el de la extrema derecha lo tiene más difícil porque no tiene mayoría suficiente. Sería unir Alianza para la Unidad de los Rumanos, SOS Rumanía y el Partido de los Jóvenes, que son partidos más radicales en el sentido de que son anti-establishment y quieren romper la baraja. Y luego había otras alianzas, pero no salían especialmente bien paradas, ¿eh? Con lo cual tampoco creo yo que habrá que considerarlas. Ya veremos si hay una gran concertación o si no hay una gran concertación, pero el miedo que al parecer han pasado los rumanos durante este periodo les puede llevar. Ahora bien, ese miedo y esa gran concertación evitará que en el futuro la Alianza para la Unidad de los Rumanos gane. Pues posiblemente no. Ahora bien, puede surgir, ¿no?, la situación que estamos viviendo, por ejemplo, en España, que ese miedo al crecimiento de un partido más extremo, pues haga que todo lo que está a la izquierda se una. Y bueno, pues eso puede pasar perfectamente y crear una situación de estabilidad en el gobierno que puede durar muchísimo tiempo.